En una tarde más, ya tenemos, ¿qué? 2 meses de haber participado, empezamos un tema y no lo terminamos, ¿verdad? Llevamos ya 3 temas hasta hoy. ¿Alguien se acuerda del primer tema? Les voy a traer premio para el siguiente sábado si alguien se acuerda del primer tema. No. Hablamos de quiénes eran los 144,000. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el siguiente tema? La música infiltrada dentro de la iglesia. Sabemos de que, gracias hermano, sabemos de que Satanás está trabajando mucho, ¿verdad? Y empezamos un tema que no terminamos. Ahora sí, esto sí saben qué tema es. Hermanos, yo quería traerle premio a todos. Las profecías de Daniel 2, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención, hermanos, me ha llamado mucho la atención en el tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si a ustedes realmente les gusta ver la noticia, pero cuando nos acercamos mucho más a Dios, vamos analizando las profecías, nos damos cuenta que estamos al umbral del tiempo. El tiempo está terminando. Y mi intención no es venir a asustarlos, mi intención es que todos nos preparemos, que para eso estamos, para prepararnos, ¿verdad? Quiero leerles una partecita que me llamó la atención en el libro Evento de los Últimos Días. Dice, la tempestad se avecina y necesitamos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho estaba viendo lo que está aconteciendo en diferentes países. No sé si ustedes han visto la noticia, el aumento del calor que se ha estado dando, ¿verdad que sí? Ustedes se han estado dando cuenta las tormentas y tempestades que están pasando, ¿verdad que sí? Los incendios, los accidentes grandes que están aconteciendo. ¿Está sucediendo, sí o no? ¿Por qué nosotros los adventistas somos muy conocidos como históricos, proféticos? Porque por medio de la profecía nos damos cuenta en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la mujer encinta. Ustedes me pueden decir, ¿cómo? Es cierto, estamos en el tiempo de la mujer encinta con dolores de parto. Escuchen esta partecita. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Será cada vez más frecuente los desastres en las grandes vías de tránsito, confusiones, choques, muertes, sin advertencia en un momento. Las escenas finales de la historia están en la tierra. Queridos hermanos, sabemos que esto va a acontecer. Sabemos que esto va a acontecer. Y no es de temer, es de prepararnos y acercarnos. Quiero que abran sus Biblias, queridos hermanos. Abran sus Biblias en el libro de San Juan 3:9. Vamos rápidamente en el libro de San Juan 3:9 para poder terminar en 20 minutos hasta creo y quedamos pendientes también. ¿Alguien lo tiene? San Juan 5:39. San Juan 5:39. Bueno, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, ¿qué dice? Que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Estudiad las escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús cita este versículo
a sus discípulos. En el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Jesús, no existía el Nuevo Testamento. Existía el Antiguo Testamento. Pero Jesús se enfoca y dice, estudien, ¿qué dice? Mi palabra. Enfóquense en ¿qué? En las profecías. ¿Por qué? Porque iba a suceder grandes cosas. San Juan 17:3. Vamos rápidamente, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús en una de sus oraciones estaba, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué significa esto? Que te conozcan a ti, la vida eterna, ¿verdad? Queridos hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos o sepamos en quién creer. Es muy importante. Porque cuando nosotros nos acercamos profundamente a Dios, es cuando estudiamos profundamente la palabra de Dios. Escudriñen la palabra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 3:15. Ahí Pablo hablando a Timoteo. 2 Timoteo 3:15. El que lo tiene, ¿me lo puede leer, por favor? Desde la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Amén. El 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. ¿Qué dice? Todas las escrituras es ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Y queridos hermanos, algo muy importante, que por medio de las escrituras nosotros encontramos paz. Yo no sé, pero yo creo que todos encontramos paz, hermanos, cuando vamos a las escrituras. Miren, queridos hermanos, es que realmente en las escrituras encontramos grandes cosas. ¿Quieren un psicólogo? Aquí la pueden encontrar. ¿Quieren saber cómo alimentarnos? Aquí la podemos encontrar. Y todas las cosas las encontramos ¿en dónde? Y hay un punto muy importante de que cuando el Señor nos dice que conozcamos las escrituras, debemos conocer dos libros muy importantes, dos libros que van de la mano. Si nosotros no entendemos el libro de Daniel, no vamos a poder entender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estos dos libros son libros proféticos, y si usted entiende el libro de Daniel, va a entender el libro de Apocalipsis. Voy a adelantar esto porque yo creo que esto ya les he dado a conocer. Entonces, vamos a basarnos al libro de Daniel, queridos hermanos. El libro de Daniel, capítulo 2. Y quiero que se escuche esas Biblias. Ok, y ahí encontramos a un personaje que se va a dormir con los deseos de qué va a pasar mañana. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en una ocasión, ¿verdad? O a nosotros siempre nos suele pasar, ¿qué vamos a hacer mañana, verdad? ¿Qué voy a hacer mañana? Pero este personaje se fue a dormir con esto de ¿qué viene en el futuro? ¿Qué viene en el futuro? Y sucede que al despertar se le olvida el sueño. Y manda a llamar a ¿quiénes? ¿Están conmigo? ¿A quiénes? Astrólogos, magos, caldeos, adivinos. Y ninguno de ellos les pudo dar el significado. A causa de esto, ¿qué pasó?
como nadie de estos me quiso dar el significado del sueño, ni modos, tienen que morir. Pero, queridos hermanos, esto también afectaba ¿a quiénes? A estos 4 muchachos, a Daniel y a sus amigos. Pero Daniel escucha que el rey había puesto un decreto. Entonces Daniel dice, no, hablen con el rey, que me dé un tiempecito. Hablaron con el rey, le dieron un tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Daniel ese tiempo? Orar. La Biblia dice que reunió a sus compañeros y se pusieron a orar. Y Dios, ¿qué hizo Dios? Miren cómo Dios es tan maravilloso. Cuando nosotros nos encontremos en grandes problemas y caigamos de rodillas, Dios va a estar ahí, ¿para qué? Para consolarnos, para ayudarnos. Pero Dios, miren, actuó rápidamente y le dio el significado del sueño. Entonces Daniel se presenta ante el rey y dice, estoy listo para dar el significado del sueño. Como un hombre, siendo humano, como Daniel, podía tener grande sabiduría. Elena de White escribió un libro en donde especifica las características de este hombre. ¿Quién era Daniel? Dice que fue creado desde pequeño con buena alimentación. Nunca se desvió del camino de Dios. Y su sabiduría fue creciendo gracias a Dios. Y tuvo grande sabiduría. Entonces, ahí vemos ahora sí, cuando se presenta ante el rey. Imagínense ustedes presentarse ante el rey. Se habían presentado muchas personas, creyendo adivinarle lo que el rey había soñado, pero no habían podido descifrar el sueño. Pero este hombre se presenta ante el rey y le dice, acá estoy para dar el significado de tu sueño. Pero ¿saben qué había sucedido al rey? Porque le habían dicho los magos, astrólogos, ¿sabes qué, rey? Dinos, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste? Y el rey no se acordaba el rey. Yo les llamé para que ustedes me den a conocer el sueño. Pero ¿qué sucedió con Daniel? Fue muy diferente. Daniel llegó y yo vine a darte el significado del sueño. Y lo que me impresiona, queridos hermanos, de que Daniel no se engrandece por sí mismo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? La palabra de Dios dice que Daniel engrandeció el nombre de Dios. Queridos hermanos, cuando necesitemos algo y Dios nos los ha dado, no nos engrandezcamos. Démosle gracias a Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Pero queridos hermanos, esta historia ustedes ya lo saben, ¿verdad que sí? Y es una historia que a los niños les llama mucho la atención. Cuando hablamos, vamos a contar la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Qué otra historia le han enseñado a los niños? Hay 3 historias que a los niños les encanta, queridos. Entonces, el rey Nabucodonosor se queda esperando el significado del sueño y Daniel empieza a darle o a decirle lo que Dios le había revelado. Y eso, abramos nuestra Biblia, si tenemos nuestra Biblia en Daniel, el capítulo 32. ¿Ya lo tenemos? Vamos al 31. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era, ¿están conmigo? Era terrible. Bueno, vamos a empezar, queridos hermanos, y acuérdense, lo que hoy estamos estudiando, creo que el hermano en la siguiente semana va a venir y va a tratar de este tema, pero ustedes ya llevan un poquito adelantado. ¿Está bien?
Así que cuando el hermano venga a dar la campaña, ustedes traigan sus libretas, sus apuntes, porque es muy importante que nosotros conozcamos de las profecías. Ok, vamos en el 32. La cabeza de esta imagen, ¿cómo era? De oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies e hirió el barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron ¿cómo que dice? Como tamo. Ahora ustedes podrán decir, está bien, ya sabemos que soñó una imagen, ya sabemos de qué era la cabeza, ya sabemos de qué era el pecho, pero ¿qué significa? ¿Verdad? Y yo sé que algunos de que estamos acá ya lo sabemos, y es muy bonito que lo sepamos. ¿Saben que cuando llegamos a Daniel 7, nos encontramos nuevamente, pero ahora sí, con diferente presentación, porque ahí encontramos 4 bestias. Por eso es muy importante que entendamos Daniel 2, porque Daniel 2 y Daniel 7 son paralelos, son iguales. Para no alargarnos, queridos hermanos, vamos a ir a la imagen. Vamos a ir a la imagen para poder discernir esto, porque no tenemos mucho tiempo. Ahí vemos la imagen. ¿Qué vemos la imagen? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué dice en el capítulo 32? ¿La cabeza de la imagen de qué era? De oro. Ok. ¿Su pecho y sus brazos de qué? Y vientre y muslos. Y yo creo que ahí lo podemos ver bien. Yo no sé si se ve bien ahí por la luz. Pero en realidad y en sí, ¿qué significa esta imagen? Y ahí podemos ver lo que acabamos de estudiar. La cabeza de oro. Y lo demás, y como les he dicho, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Dice, ¿qué representa? Daniel le dice al rey, tú eres la cabeza. Wow, ¿verdad? Y ustedes pueden imaginarse cómo se sintió el rey cuando dice, rey, tú eres la cabeza. Y queridos hermanos, el oro es algo valioso. No es algo valioso, es valioso. Pero en ese tiempo que alguien le diga, tú rey eres la cabeza. Wow, yo soy la cabeza. Porque el Dios de los cielos te dio reino, poder, fuerza y majestad. Lo podemos encontrar en Daniel 2:37. Y dice, el rey se pudo haber sentido ¿qué? Muy orgulloso al saber que era él la cabeza. Daniel le siguió diciendo, y después de ti se levantará ¿quién? Otro reino inferior al tuyo. Y luego, entonces, queridos hermanos, cuando vemos esta imagen, ahora sí ya entendemos qué significa. ¿Qué significa? Reinos. Dice, Daniel le sigue diciendo, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. ¿De qué era el tercer reino? De bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. ¿Qué sigue diciendo? Y desmenuzará y quebrantará a todos. Ahí nos dice que representa, iban a dominar la tierra, imperios mundiales que iban a dominar todo el mundo, queridos hermanos. Y eso es lo que el significado que tiene de esta imagen.
que son imperios, que eran reinos y que iba a dominar a todo el mundo. Empezando ¿con quién? Con la cabeza. Ok, tengamos en cuenta de que la cabeza, ¿quién era? El rey Nabucodonosor. Era el reinado del rey Nabucodonosor. ¿En qué año? Lo vamos a ver ahorita. El imperio mundial que dominó, a ver, voy a leer por este lado porque no alcanzo a leer por allá. El imperio mundial que dominó toda la tierra fue el reino Babilonia, representado por la cabeza de oro. ¿Desde qué año? En ese año estaba el rey Nabucodonosor. Porque acuérdense, ¿quién tuvo esta visión, hermanos? ¿Quién tuvo esta visión? Fue el rey. Y en este año, pues, él, cuando escuchó que Daniel le había dicho, ¿sabes qué? Tú, rey, eres fuerte, eres rey de reyes, eso es lo que dice, tú eres rey de reyes. Pero acordémonos, y tengamos en cuenta esta fecha porque nos va a servir. ¿Para cuándo les dije? Para la siguiente semana, para la campaña. Ya cuando nos estén dando el estudio, nosotros ya vamos a ver de qué nos está hablando, ¿ok? Ok, entonces este rey gobernó desde 605 antes de Cristo hasta 539. Estamos claros, ¿verdad? Y el segundo, después de esto, lo siguió. ¿Quiénes lo siguió? Los medos y los persas. ¿Quiénes eran estos? En la imagen, ¿a qué simbolizaba? Al pecho. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. A su pecho y a sus brazos. Entonces, ¿quiénes eran? Eran los medos y los persas. Los medos y los persas. ¿En qué año? 539 hasta 331. ¿Quedamos claros con esto también? Ok, el reino representado por el bronce es el reino de ¿quién? De Grecia, por Alejandro Magno. Ustedes yo creo que han escuchado la historia, pero ya la siguiente semana nos van a ampliar. Y este reinó desde el 331 hasta 168 antes de Cristo. Y cuando vemos esto, estamos viendo que el reinado de estos reyes no era más de 200 años. Pero el que viene ahorita, vamos a ver que tomó un reinado de muchísimos años. Fíjense, cada imperio reinó como 100 a 200 años. Como vemos, las piernas son las partes más largas comparadas con la cabeza, pechos, muslos. Las piernas son más largas. El imperio romano fue el que más tiempo duró. Entonces, ¿qué imperio sigue? El imperio romano. ¿Y de qué año empezó a gobernar el imperio romano? El imperio, las piernas representa al imperio romano que gobernó desde, ¿qué año? 168 hasta 400. Y cuando vemos 168 antes de Cristo y nos damos cuenta al 476, ¿después de quién? ¿Pueden sacar las cuentas? ¿Cuántos años gobernó Roma? 644 años gobernó. O sea, fue el imperio mucho más grande que tuvo el reino con mucho más años. Y nos dice que fue durante la época del imperio romano que Jesús nació. Sí sabemos eso, ¿verdad? Que Jesús nació durante la época del imperio romano. Incluso cuando Jesús nació 2 años después, ¿qué había sucedido?
¿Qué había obligado a hacer el rey? Acuérdense que mandó a matar a todos los niños de 2 años. Estaba en el apogeo del año del reinado de Roma. Él vivió en la época que gobernaba el Imperio Romano. Fue un gobernador romano el que le mandó a matar. Fue un soldado romano. ¿Qué sigue siendo? El que mandó a matar a quién. Fue un soldado romano que cuidaron las tumbas de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió, murió, resucitó en la época de los romanos. Ahora, es muy importante analizar esto, hermanos. ¿Qué surge después? ¿Qué surge después? Ya nos dimos cuenta que este imperio gobernó 644 años. ¿Y termina su reinado en qué año? ¿A quién se le quedó? Bueno, yo creo que lo estoy adelantando mucho. Vamos a ver. A ver si me pueden ponerlo ahí en la dispositiva 15. Vamos a repasar esto. Esto es... ¿quién es esto? Los medos y los persas, que gobernaron del 539 hasta 331. Y Grecia, que es el bronce, reinó desde 331 a 168. El Imperio Romano, decíamos, ¿desde cuándo? Del 168 hasta 476. Entonces, en esto quedamos claros, ¿verdad? Luego la profecía decía que la imagen tenía los pies en parte de hierro. Cuando seguimos estudiando Daniel y nos damos cuenta que nos sigue diciendo, ¿verdad? Dice, luego la profecía decía que la imagen tenía los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Y qué representa eso? ¿Qué representa eso? Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino, ¿qué dice? Dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Dios le reveló al rey Nabucodonosor más de 1000 años antes de que cayera el Imperio Romano. Dios le reveló que el cuarto imperio no iba a ser seguido por un quinto imperio. Ahorita vamos a ver qué seguía después. Sino que el cuarto imperio se iba a dividir. ¿Se dividió por quiénes? Por las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano desde el norte, y eso lo vamos a ver en Daniel 7 en adelante. Se les llama bárbaras. ¿Por qué se les llama bárbaras? Porque eran extranjeros, venían de otros lugares, dividieron el Imperio Romano ¿en cuántas partes? En 10 partes. Y vamos a ver el mapa. Y cuando vayamos a Daniel 7, vamos a ver diferente el mapa. Ok, podemos ver el mapa de las tribus. Y esto lo podemos aprender
Porque de estos 10 en Daniel 7 en adelante, vamos a ver que 3 de estos van a ser cortados. Entonces, tenemos a los suevos, a los visigodos, a los vándalos, a los francos, burgundios, alemanes, ostrogodos, lombardos, érulos y anglosajones. Estas son las 10. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Estas van a ser las 10 que se van a dividir. ¿En dónde vamos a encontrar esto? En Daniel 7 en adelante. Y aquí puse algo de los 7, porque acuérdense por qué 7. ¿Qué pasó con los otros 3? Van a ser cortados, y eso lo vamos a ver en Daniel 7, pero ya va a ser la otra semana. Por eso digo que la otra semana traigan su libreta, pongan mucha atención, que va a estar muy bueno. Así se dividió el Imperio Romano hasta el día de hoy. Eso estamos viendo hasta el día de hoy. ¿Quiénes eran los anglosajones? ¿Y en quién está, o quién es ahora? Ahora es Inglaterra. ¿Quiénes son los francos? Ahora es Francia. Los alemanes, Alemania. Los lombardos, Italia. Y los suevos, Portugal. Los visigodos, España. Y los burgundios, Suiza. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros sepamos y tengamos en cuenta, porque en la profecía, todo esto para el tiempo del fin lo vamos a tener presente. El mundo quedó dividido, pero la profecía no termina ahí. ¿Terminó la profecía ahí? ¿Hasta qué año terminó la profecía? Hasta 2300 tardes y mañana, que eso está en Daniel 8 y 9. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Eso lo vamos a ver después. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro, ¿qué dice? No se mezcla con el barro. Muchos trataron de unificar Europa, y eso ha pasado, que muchos trataron de unificar Europa como estaba en el tiempo romano, pero no se pudo. Los reyes se fueron uniendo en alianza, pero no volvieron a pegarse, porque el hierro no se pega ¿con qué? ¿Qué parte de la estatua estamos viendo? Estamos viendo los pies. Y sacando conclusiones, queridos hermanos, ¿en qué parte estamos nosotros en estos tiempos? Acuérdense que empieza desde acá. ¿En qué parte estaremos nosotros? Estamos en los dedos, hermanos. Estamos en los dedos, porque estamos en estos tiempos, ya sabemos qué es lo que está aconteciendo. Más adelante miraremos las profecías de Daniel 7, los 10 cuernos que representan la división del Imperio Romano. Y también lo encontramos en Apocalipsis, queridos hermanos. Los 10 cuernos, ahí lo podemos buscar, Apocalipsis 17:12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, que una hora en profecía son 15 días, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es un tema muy profundo lo que viene, hermanos. Es un tema muy profundo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. En la cuarta visión miramos quién es ese poder a que las naciones de Europa quieren darle el poder. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es? A ver, hermanos. Vemos que viene una piedra no cortada ¿de qué? No cortada con manos humanas, y viene a destruir. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quién va a permanecer para siempre?
Amén, es Dios. De la manera que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro de bronce, el barro, la plata y el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí vemos cómo la piedra va a destruir todo lo que ha gobernado en esos tiempos. Queridos hermanos, Jesús va a venir, y eso estamos seguros. Y como hablábamos en la mañana, preparación para nuestras vidas. Cuanto más caigamos de rodillas, cuanto más nos acercamos a Dios, vamos a sentir paz en nuestro corazón. Y vamos a entender, pidamos a Dios sabiduría para entender las profecías, que por medio de ellas, la palabra de Dios dice, por medio de Elena de White, que nosotros debemos estudiar profundamente el libro de Daniel y Apocalipsis. Mi mayor deseo para cada uno de nosotros, queridos hermanos, es de que cada día nos preparemos. Cada día nos preparemos, y desde ya, pues, invitados para la semana que viene, porque no es una casualidad, hermanos. Terminamos un trimestre de la lección que nos hablaba de pura profecía. Ahora viene una semana, una campaña que nos van a hablar de pura profecía. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos? ¿Nos había tocado en algunos años atrás así? No. Queridos hermanos, la venida del Señor se acerca. Es por eso que Dios trata de despertar a su pueblo. Y si nosotros aceptamos ese llamado, ustedes ya saben para dónde vamos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a ponernos de rodillas para orar y pedir